Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este conversatorio denominado Ecosistemas de Datos Abiertos frente a la adopción y aprovechamiento de inteligencia artificial en América Latina, con el cual celebramos desde la OEA el Día Internacional de los Datos Abiertos en el 2024, mejor conocido por su hashtag, su etiqueta Open Data Day. Mi nombre es Mike Mora, soy especialista del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA, desde donde somos la Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Gobierno Digital, la Red GEALC. Facilitamos los grupos regionales de trabajo de datos abiertos y el grupo de trabajo de gobernanza de datos e inteligencia artificial en este marco de la red. Y en ese orden de ideas, lo único que quiero indicar es que tenemos un panel de lujo para este conversatorio, gracias a las autoridades de Chile, Costa Rica y de Perú que nos acompañan, gracias a todas las personas conectadas, por supuesto. Tenemos con nosotros al director de la División de Gobierno Digital de Chile, que debo indicar es también el presidente de la Red Real, que es el señor José Inostroza. También tenemos al director de Gobernanza Digital de Costa Rica, el señor Aldo González. Y finalmente tenemos al analista de regulación de gobierno de datos de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, el señor Romel Infante. Y también muchas gracias a la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, ILDA, por la alianza para realizar este evento y por acompañarnos en estas palabras inaugurales. La Agenda de Datos Abiertos de América Latina ha dado grandes avances. Y eso era algo que quería iniciar en estas palabras de apertura. Han sido unos avances importantes en la última década, un tanto disparejo, a ratos entre mayor y menor niveles de madurez que se exhiben en la región ante estos avances. Pero lo cierto es que estos avances han posicionado a la agenda de datos abiertos como precursora de los avances en materia de gobernanza de datos en la región y nos habilita a construir sobre este camino recorrido hoy por hoy. No nos olvidemos que nuestra región, a diferencia de algunas regiones del mundo, carece de acuerdos y normas técnicas regionales que deben acoger los países para la adopción de muchos de los marcos inmersos en la transformación digital, dentro de los que se encuentran, por ejemplo, los datos abiertos, tema de discusión hoy, la gobernanza de datos, la interoperabilidad o nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo pueden los ecosistemas de datos contribuir en la adopción y aprovechamiento de la inteligencia artificial? Es la pregunta que plantea este conversatorio hoy frente a estos avances, frente a las oportunidades de avances de la agenda regional y de los datos abiertos en los países. Y esto es precisamente lo que queremos conversar hoy con estas tres autoridades y con ustedes allí conectados a través del chat y la sesión de preguntas y respuestas. Quiero cerrar esta breve introducción mencionando que desde la OEA, desde el Departamento para la Gestión Pública Efectiva, hemos brindado asistencia técnica a 8 procesos de generación de política pública de datos abiertos en los últimos años y hemos observado de primera mano cómo estas políticas nacionales se vienen posicionando como motores de impulso a la gobernanza de datos e incluso de procesos de interoperabilidad en los países, lo cual para nosotros es muy grato. Pero también desde la OEA organizamos las conferencias anuales de datos abiertos Abre Latam y con datos, desde donde impulsamos estos diálogos a nivel regional, donde los amplificamos con todo el ecosistema de datos de la región. Y quiero de hecho invitarlos desde ya a que nos acompañen en Brasil, que es la sede de esta conferencia regional de datos abiertos en el 2024, para la realización de todos los diálogos e intercambios que vamos a tener en el avance de la agenda de datos abiertos. Debo indicar que una vez resuelta la fecha para esta conferencia, les invito a programarse para encontrarnos allí y de hecho en el chat de esta sesión compartiremos los enlaces necesarios para que ustedes se mantengan al día sobre los avances. Finalmente, desde el Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA nos encontramos trabajando con los gobiernos de la región desde el 2023, desde el año pasado, en el desarrollo de los lineamientos del marco de referencia de gobernanza de datos e inteligencia artificial de la región, el cual creemos será
el instrumento catalizador de muchas transformaciones tan necesarias en las administraciones públicas para una gestión más eficiente y transparente, para el desarrollo y finalmente para el bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y con esto mencionar que los Estados miembros tienen estos temas en la agenda regional. Los Estados miembros de la OEA abordan estos temas, los tienen en discusión, en negociación en el marco de la Cumbre de las Américas y las Asambleas Generales de la OEA, donde en las Asambleas Generales los estados han acordado mandatos para continuar impulsando a los datos abiertos y hoy por hoy em, instan al avance de la agenda de gobernanza de datos, algoritmos e inteligencia artificial. Entonces, tanto los datos abiertos como la gobernanza de datos y la inteligencia artificial son temas que están hoy día abordándose en estos cuerpos políticos y esto es sumamente importante para el avance de la agenda y en nuestros países, así que agradezco mucho que estén autoridades de Chile, de Costa Rica y de Perú apoyándonos a las conversaciones que tenemos sobre estas líneas. Bien, quisiera en este momento cederle la palabra a Tamara Lasnik, la representante de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, Hilda, para complementar estas palabras de inauguración del conversatorio, a quien doy una grata bienvenida. Muchas gracias, Tamara. Adelante. Muchas gracias, Mike. Buenos días a todos y a todas. Es un placer para nosotras estar en este tan valioso encuentro. Como decía Mike, estamos en un contexto de profundos cambios tecnológicos, de grandes avances que se dan a grandes velocidades y contienen volúmenes de información que son inimaginables para nosotros. Eh, y esto puede traer grandes oportunidades para la región, pero también puede tener consecuencias un poco más preocupantes para nuestras democracias y nuestros derechos humanos. Es por esto que entendemos que resulta fundamental contar con espacios de intercambio de aprendizajes como este y como muchos que son promovidos por la OEA, porque estamos en un momento en que tenemos que aprender, compartir y pensar en conjunto cómo tenemos que desarrollar los mejores modelos de gobernanza de datos para nuestra región. Para comenzar, quiero dar una breve introducción sobre un poco lo que está pasando en América Latina y la gobernanza algorítmica. Y como mencionábamos antes, estamos frente a grandes cambios donde la inteligencia artificial y los datos que alimentan esas inteligencias artificiales que se generan son los protagonistas y son dos elementos que son fuente de grandes disrupciones y de innovaciones que pueden favorecer el desarrollo de la región, digo, nos presentan grandes oportunidades de desarrollo, pero también por el contrario, si no nos ocupamos de la forma en la que debemos, pueden ser herramientas que profundicen las desigualdades y contribuyan a un futuro menos virtuoso en América Latina. Es por eso que nosotros creemos que tenemos que definir y armonizar marcos regulatorios de gobernanza de datos y algoritmos que satisfagan, por un lado, las necesidades de desarrollo de la región, pero al mismo tiempo también estén alineados a los derechos humanos y sean en un contexto de marcos democráticos, ¿no? Em, y para eso es muy importante trabajar en algunos puntos. Uno es desarrollar evidencia. Y para eso tenemos que trabajar en conjunto con investigadores, sociedad civil, gobiernos, para desarrollar evidencia que nos permita al mismo tiempo generar capacidades. Como decía Mike, tenemos grandes brechas tanto regulatorias como de conocimientos en la región y tenemos que atender esas brechas, generar capacidades, generar evidencia que nos permita alinearnos a nivel regional y poder atender las cuestiones prioritarias en términos de política pública vinculadas al uso, a la generación y al uso de datos. Por esto, junto con la EA, Centro Latam Digital y Derechos Digitales, estamos impulsando un proyecto que se llama el Programa Interamericano de Datos y Algoritmos, que tiene como principal objetivo impulsar regímenes de datos que aporten al bien público y estén enfocados en la apertura, la inclusión y los derechos humanos. Entre los temas que estamos trabajando en este proyecto, trabajamos temas de gobernanza de datos, inclusión, inteligencia artificial y derechos digitales, digitalización también, y lo hacemos a través de investigaciones con esta idea de generar evidencia, capacitaciones para fortalecer las capacidades tanto de los gobiernos como de sociedad civil, y también para elaborar recomendaciones de política pública. Así que este tipo de encuentros nos permite también enriquecer nuestro trabajo y seguir aportando a desarrollar modelos de gobernanza de datos alineados a ética y a derechos humanos. Este proyecto, en este contexto que les mencionaba, realmente se presenta como una muy buena oportunidad porque nos permite trabajar y aunar esfuerzos entre gobierno, sociedad civil, academia, organismos multilaterales y mismo el sector privado
para poder contar con estructuras y usos de datos que estén alineados, como les decía, a la ética y a los derechos humanos en América Latina. Desde Hilda creemos que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías nos pueden presentar grandes oportunidades, pero si no contamos con marcos sólidos de gobernanza de datos, también pueden traernos riesgos para nuestras democracias y los derechos humanos. Así que en esta línea celebramos este espacio de intercambio. Creemos como les decía, es el momento de promover estas discusiones y poder aprender en conjunto las mejores formas de abordar estos desafíos que se nos plantean. Así que quedo atenta a escuchar a los colegas y, por supuesto, a disposición para cualquier consulta, comentario y futuros intercambios. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Tamara y a través tuyo a la Iniciativa Latinoamericana por Datos Abiertos, socio, partner nuestro de muchas actividades a través de los años y ciertamente en el marco de este proyecto en la generación del marco de referencia interamericano de gobernanza de datos e inteligencia artificial. Muchas gracias, Tamara. Bien, sin más, vamos a entrar en la discusión. Yo quisiera en este momento hacerle la palabra a nuestro colega Felipe Guzmán, quien estará moderando la sesión. Él es experto del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA, a quien agradezco la moderación de esta sesión. Felipe, adelante. Entremos en materia. Muchas gracias, Mike. Muchas gracias, Tamara, por la introducción. Un saludo muy especial a todas y todos los que están conectados en esta sesión para acompañarnos en este conversatorio. Yo quiero hacer una introducción muy breve y es que en el marco de esta conmemoración del Día de Datos Abiertos, hemos considerado desde la OEA que es un muy buen momento para que reflexionemos alrededor de esa relación entre lo que está pasando con esta nueva tecnología disruptiva, digo, nueva en términos de la masificación y apropiación ciudadana, que es la inteligencia artificial, y su relacionamiento con los ecosistemas de datos abiertos. Creo que muchos llevamos varios años moviendo la agenda de datos abiertos en la región, convencidos de que los datos abiertos son un motor de mayor competitividad, de aumentar la transparencia, de mejorar la forma como diseñamos las políticas públicas y prestamos los servicios al ciudadano. Y hoy, en esta conmemoración del Día, del día de los Datos Abiertos, queremos es justo reflexionar sobre cómo estos ecosistemas se ven potenciados, acelerados con lo que está ocurriendo con inteligencia artificial en la región, como realmente temáticas que son muy relevantes para esta agenda, como lo es la calidad de datos, la interoperabilidad, la apropiación ciudadana, el enfoque y la pertinencia en nuestras iniciativas de datos abiertos, se ven potenciadas al momento de pensar iniciativas de inteligencia artificial. Y por eso hemos querido invitar a representantes de los gobiernos de la región para conversar sobre este tema. Metodológicamente vamos a tener unas preguntas guías y me permitiré irles dando la palabra a los compañeros del conversatorio para que nos puedan expresar sus posiciones. Podremos tener alguna conversación adicional al respecto y claramente todos los que están participando muy invitados a hacernos llegar sus preguntas para poderlas incorporar. A cada uno de los panelistas trataremos de tener cada respuesta entre 4 y 5 minutos por cada uno para poder barrer los distintos temas que vamos a estar haciendo. Entonces, de pronto por ahí los molestaré con el cumplimiento del tiempo. Y para empezar, si quisiera como que nos contextualizáramos en cómo cada uno de los tres países con los que contamos hoy está incorporando los temas de inteligencia artificial y datos abiertos dentro de sus agendas digitales. Los temas de datos abiertos hace años los venimos teniendo en nuestras agendas digitales y de gobierno digital de los países, pero quisiera que nos lograran dar un breve contexto de hoy en cada uno de sus países, cómo estamos incorporando estas dos visiones de inteligencia artificial y datos abiertos, y si de entrada los estamos viendo muy correlacionados, siguen teniendo unas agendas separadas. Entonces, le daría primero la palabra a José Inostroza de Chile, si nos puedes compartir. José, muchas gracias. ¿Qué tal, Felipe? ¿Me escuchan bien? Se escucha perfecto, José. Perfecto. Bien, a ver, ¿qué estamos haciendo en la materia en el país? Yo diría que desde el punto de vista de la inteligencia artificial, el liderazgo en nuestro estado lo tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología, quien ha sido especialmente empujador
en materia de desarrollo de política, actualización de política de inteligencia artificial, incluso se está trabajando en una legislación en la materia. Conjuntamente con ellos, Gobierno Digital desarrolló también una direcciones en materia de inteligencia artificial para el Estado hace algunos meses atrás, un oficio comunicando desde el Ministerio de Ciencia y desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia algunas orientaciones y criterios en materia de inteligencia artificial. Entonces, yo diría, se está fortaleciendo, construyendo algunas orientaciones en ese ámbito, donde obviamente se equilibran dos principios. El gobierno ha sido muy claro en tener un equilibrio sano, razonable, entre, por una parte, el aprovechamiento de las innovaciones que tenemos disponibles con inteligencia artificial para la función pública y para la economía en general, y al mismo tiempo, por cierto, el resguardo y protección de los datos y evitar, digamos, algún tipo de sesgo utilizando esta tecnología. Por la parte más bien de datos, en términos más generales, el Gobierno Digital ha estado impulsando un trabajo de fortalecimiento de la gobernanza de datos. Creamos una unidad especial, tenemos un Chief Data Officer nuevo, no era una función que teníamos en Gobierno Digital, se incorporó recientemente la persona que ocupó el cargo y cuya misión, en términos muy generales, es desarrollar la gobernanza de datos en el Estado, en particular ayudar a las instituciones públicas a poder tener modelos de trabajo adecuados en gobernanza de datos. Yo diría, entre otras cosas, para tener datos de calidad. Es sumamente importante esta dimensión, porque finalmente es la base de la pirámide y por tanto, si esa calidad de los datos es inadecuada, no tendremos no solo inteligencia artificial adecuada, sino que también no tendremos muchas otras cosas. Y ahí se está trabajando también fuertemente. Parte de la función de esta unidad tiene que ver con inteligencia artificial, o sea, es gobernanza de datos e inteligencia artificial. De hecho, la misma unidad está trabajando con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile. Es un centro académico para descubrir e innovar en algunas aplicaciones muy específicas con inteligencia artificial generativa, en particular en materia de servicios ciudadanos. Entonces, en síntesis, tenemos como dos líneas. Inteligencia artificial, estamos trabajando fuerte en la política nacional, en varios otros instrumentos con el Ministerio de Ciencia desde Gobierno Digital. Y en gobernanza de datos estamos, yo diría, poniendo la mayor apuesta para desarrollar y desplegar una buena gobernanza y ayudar a las instituciones públicas que tengan sobre todo orientación metodológica, etcétera. ¿Cuál es la integración o correlación entre ambas líneas? Yo diría que todavía está básicamente explicado por la necesidad de la gobernanza de datos. O sea, nuestro foco es gobernanza de datos, sistema, calidad, uso ético de los datos, etcétera, y después vendrán otras capas, pero francamente nuestro foco en este momento es más bien gobernanza de datos y inteligencia artificial con orientaciones generales y algunos aplicativos muy específicos. Yo no diría que tenemos un gran desarrollo en Chile, y no quiere decir que no lo vayamos a tener, en el cruce específico de nuestro portal, por ejemplo, y fomento de uso de los datos abiertos con algún tipo de instrumental automático con inteligencia artificial. Eso todavía, yo diría que tenemos mucho espacio todavía por crecer, y la prioridad, como dije, es gobernanza de datos. Muchas gracias, José. Yo tengo un par de comentarios, pero los trataré de hacer al cerrar las tres participaciones. Aldo, por favor, si nos puedes contar desde la experiencia de Costa Rica cómo se está llevando a cabo, se está viendo esta integración tanto de inteligencia artificial como de la agenda de datos abiertos dentro de su agenda digital y esos puntos de interrelación. Tienes la palabra. Buenos días a todos. De verdad un gusto compartir en este panel con tremendos profesionales, como lo decía Mike. Desde nuestra trinchera como tal, desde nuestro país hemos trabajado directamente en un modelo de gobernanza de datos desde la dirección y los equipos de datos abiertos a nivel nacional. Y bueno, donde hace una convergencia el tema de inteligencia artificial y no solamente converger en temas de datos abiertos, sino en múltiples aristas, que es algo que ha venido evolucionando en los últimos tiempos a una velocidad impresionante, el tema de, de la inteligencia artificial. Desde nuestro ministerio como tal hemos venido trabajando en la dirección de innovación en el próximo lanzamiento de una estrategia nacional de inteligencia artificial que establece un marco de adopción y el desarrollo de la inteligencia artificial
sí desde un enfoque centrado a las personas, donde estas personas, efectivamente, uno de los componentes a consumir va a ser el tema de los datos, donde uno de los ejes estratégicos de esta estrategia próxima a lanzar incorpora la disponibilidad de los datos para la inteligencia artificial dentro de las disposiciones y cumplimientos de las regulaciones y seguridad que tenemos para la gestión de los lineamientos y la calidad de los datos al momento de la, de la emisión como tal. Estos objetivos de la estrategia es la adopción y el desarrollo de los marcos éticos y normativos que regulen el uso y acceso de la inteligencia artificial dentro de la integración de los datos en un tema de transparencia y que los algoritmos que consuman estos datos abiertos permitan la evolución eventual de toma de decisiones automatizadas en función del comportamiento y de la ingesta de datos que ponemos a disposición de la ciudadanía. Esto, por supuesto, dentro de una proyección lógica y cronológica de lo que es la integración de ya datos que de por sí tenemos a nivel gobierno y ponemos a disposición de la ciudadanía, incorporándoles un músculo de inteligencia artificial. Esto probablemente va a generar de forma o un efecto cascada servicios más eficientes, personalizados, accesibles a toda a la ciudadanía, y también desde el gobierno nos puede predecir temas de, por ejemplo, dónde se encuentra ese disgusto o esa no aceptación del ciudadano ante distintos procesos, y tal vez con los algoritmos de inteligencia artificial nos pueda predecir dónde podemos a nivel gobierno evitar procesos judiciales, procesos de consulta que vayan a instancias legales para el beneficio del ciudadano y evitar todo este tipo de reprocesos. También importante destacar que la promoción de los datos abiertos desde el gobierno es la estimulación directa a una innovación abierta donde los investigadores, las empresas contribuyen con desarrollos de soluciones de inteligencia artificial para promover el abordaje de problemas o situaciones públicas específicas en múltiples líneas de abordaje social, desde la salud, educación, medio ambiente, que todo esto, como les decía, un efecto en cascada puede gestionar la mejora en servicios públicos basado en datos abiertos, basado en la inclusión, basado en la accesibilidad, y esto permitiría la eficiencia y eficacia de la operación estatal. Entonces, desde nuestro país, como les decía, estamos en la gestión de una estrategia nacional de inteligencia artificial que incorpora como marco estratégico el tema de los datos abiertos a nivel país. Muchas gracias, Aldo. Romel, nos gustaría escuchar el panorama en Perú y si nos puede compartir al respecto. Claro. Bueno, antes que todo, gracias por la oportunidad, por la invitación. Y lo que yo quisiera comentar en el caso de Perú son dos puntos. Uno, tomando de partida la idea de que la inteligencia artificial no puede funcionar sin datos. Eh, Ahora, históricamente en el Perú, nosotros hemos tenido primero un desarrollo más vinculado al tema de datos abiertos. De hecho, nosotros estamos viendo este tema y hemos sacado normativa desde el 2017, en el que nosotros establecimos por primera vez una estrategia nacional de datos abiertos gubernamentales. Ese ha sido el antecedente histórico y ha sido, de cierta forma, el primer o el inicio del desarrollo normativo que tenga que ver en relación con datos abiertos y, posteriormente, inteligencia artificial. Luego, ya en el 2021, se ha establecido una normativa que desarrolla nuestra estructura de gobernanza de datos. Se han creado perfiles, roles, como es, por ejemplo, el oficial de gobierno de datos, que toda entidad pública de Perú debe de contar, que es la persona encargada, la persona responsable de velar por el uso ético de los datos y de promover iniciativas de ciencia de datos, entre otras tecnologías, en las cuales ahora estamos viendo incluir los temas de inteligencia artificial. Y para continuar con este breve repaso histórico de los desarrollos en Perú, el 2021 se ha promulgado una ley de inteligencia artificial, la ley número 31814. Y esta ley tiene dos elementos muy importantes. El primero es que
y esto lo claro, se puede evaluar comparativamente con otros países. En el caso de Perú, se establece que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital es también la autoridad nacional para el uso y desarrollo, para la supervisión del uso y desarrollo, la evaluación y el impulso de la inteligencia artificial en Perú. Entonces, ahora la Secretaría, como autoridad nacional, lo que está haciendo es elaborar un reglamento de esta ley, incluyendo una serie de medidas que se construyen sobre lo ya avanzado. Por poner un ejemplo, nosotros estamos evaluando cómo incluir el tema del uso ético de la inteligencia artificial dentro de las funciones específicas del oficial de gobierno de datos. Asimismo, tenemos en documentos de trabajo dos estrategias del año 2021. Una era la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos y otra la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Ambas estrategias son complementarias y tienen medidas que buscan, en primer lugar, impulsar lo que es la infraestructura de datos, impulsar los datos que tengan calidad y también impulsar lo que es cómo el Estado, y en este puntualmente cómo la Secretaría puede apoyar las iniciativas tanto del sector público como del sector privado para implementar, en este caso, la inteligencia artificial, como puede ser, por ejemplo, y esto es algo que ya finalmente lo hemos plasmado en nuestra Política Nacional de Transformación Digital al 2030, el uso de la IA, por ejemplo, para las contrataciones públicas, o el uso de la inteligencia artificial para la elaboración o dentro del proceso de desarrollo normativo. Esos son solo algunas de las aplicaciones que se han mapeado y que se piensa o se busca implementar al 2030, pero quisiera terminar cerrando que desde Perú, desde la Secretaría, nosotros tenemos la visión de que eh, el tema de la inteligencia artificial, si bien es un tema nuevo y tiene sus particularidades, no es una isla, sino que forma parte del proceso desde nuestra concepción de transformación digital. Y como parte del proceso de transformación digital, tiene sus líneas que se tienen que seguir, se tienen que desarrollar a nivel de datos, nivel de calidad de datos, a nivel de infraestructura y a nivel de gobernanza. Y entonces, bajo esa óptica es que nosotros estamos ahora reglamentando la ley de inteligencia artificial y esperamos que en los próximos días, próximas semanas, ya podamos publicar o prepublicar este reglamento para que no solo no solo empresas o el sector público, sino también ciudadanos o cualquier otro investigador pueda dar sus comentarios y aportes y nosotros podamos recibirlos. Perfecto, Romel, muchas gracias. Yo quisiera recoger algunos elementos que nos van a servir como de conclusiones parciales de esta conversación. Y el primero es que yo creo que es muy evidente que en los países de la región estamos teniendo esta concepción donde, que es muy, muy benéfico, creo yo, y una cosa muy positiva, que vemos que la gobernanza de datos es el centro, bien sea tanto de nuestras estrategias de datos abiertos o de inteligencia artificial. El esfuerzo que hemos hecho desde la OEA en el trabajo que venimos encaminando este año en el proyecto del que hablaba Mike, justo pone el énfasis en la gobernanza de datos en los países de la región como el elemento clave para detonar la adopción de tecnologías emergentes o para la transformación digital de los territorios con los datos. Y este enfoque de gobernanza de datos es para mí uno de los elementos esenciales que quiero recoger. Y es porque efectivamente si no tenemos buenos datos, no tenemos buenos modelos de gobierno de datos, no vamos a tener modelos de aprovechamiento por ningún lado, incluido inteligencia artificial. Un segundo elemento que quisiera recoger escuchándolos y que me parece muy interesante es el desarrollo institucional. Creo que los países de la región cada vez somos más conscientes que tenemos que tener un desarrollo institucional para tener una adecuada gobernanza de datos. Que hubo una primera etapa donde nos centrábamos mucho en tener documentos, políticas, programas, pero no necesariamente de desplegar todas las capacidades institucionales para que esto fuera realidad. Y casos como los que están ocurriendo en los países de la región, creando figuras como los Chief Data Officers o creando comités de articulación y coordinación, creando delegando nuevos roles y responsabilidades en instancias existentes, creo que nos dan la claridad de tener una buena institucionalidad alrededor de la gobernanza de datos es clave para generar un mayor aprovechamiento de los datos abiertos y seguramente lo va a hacer para poder tener un mayor despliegue de soluciones de inteligencia artificial. Y yo quisiera centrarme en uno tercero y es el de propósito. Creo que los países somos cada vez más conscientes en la región de que esto no se trata solo de publicar datos, esto no se trata solo de contratar una tecnología, esto se trata de
poner la tecnología, los datos y la innovación al servicio de los retos misionales de nuestras naciones y de nuestros países, de tener claro esos enfoques en nuestras agendas digitales, en nuestras estrategias digitales y desde ahí definir la mejor forma como podemos aprovechar los datos y la tecnología para impactar a las personas. Y yo creo que eso es muy valioso en ese énfasis. Yo me permitiría pasar a una segunda pregunta y está apalancada muy, si ya pensamos en ese vínculo entre las agendas de datos abiertos, las agendas de inteligencia artificial, con este factor común de las agendas de gobernanza de datos, diríamos, eh, sabemos por lo menos que al ver los temas de datos abiertos, creo que cada uno de los países podría decir que ha tenido desafíos muy similares. Cuando pensamos en datos abiertos, siempre pensamos en que los países tienen desafíos en calidad de datos, los países tienen desafíos en la pertinencia de los datos para su reutilización, los países tienen desafíos alrededor de que toda la institucionalidad pública se monte en la estrategia y no se vea únicamente como una tarea de una institución en específico. Los países han tenido retos en datos abiertos alrededor del uso ético de esos datos y la protección de datos personales en esos datos y la no discriminación con esos conjuntos de datos. Y creo que son desafíos que son muy similares para el despliegue de la inteligencia artificial. Quisieras preguntarles, en ese rol que cada uno tiene dentro de su país, ¿cuáles son esos desafíos más claves que ven para estas agendas, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos y los retos más grandes para desarrollar dentro de sus gobiernos y dentro de sus países la agenda de datos abiertos, la agenda de gobernanza de datos y la agenda de inteligencia artificial de forma muy efectiva? Dije algunos, pero por ahí quiero ver la priorización que cada uno tenga, cuáles ve que son los de más impacto y por ahí sí no hemos abordado algunos que nos los pudiera compartir. Esta vez le propondría a Aldo si comenzamos con la vista desde Costa Rica. De acuerdo, Felipe. Yo creo que uno de los problemas que tenemos como región, no solamente en términos de datos abiertos, sino aquí involucran distintas aristas que vienen a afectar todo el tema de la conceptualización, concepción y materialización de un gobierno digital. Y es que por la organización de nuestras democracias, de nuestra institucionalidad, por lo general hemos trabajado como silos en las distintas instituciones. Entonces, ¿qué genera esto? Genera que todos los datos que se manejan en las distintas instituciones probablemente no tengan una estandarización o un formato deseable. Entonces, cuando hablamos de incorporar no solamente estrategias o motores de inteligencia artificial a la transaccionalidad de datos, nos enfrentamos al primer reto que es la calidad de los datos y la estandarización de los mismos teniendo modelos de interoperabilidad donde podamos definir el tema de cómo estandarizar estos datos para generar una posible comunicación, no solamente desde la perspectiva y consumo de motores de inteligencia artificial para toma de decisiones, sino desde la operación diaria de nuestra institucionalidad para un beneficio ciudadano, creo que por ahí estaríamos cubriendo uno de los principales retos en cuanto a los datos en general. Y aquí datos abiertos es sumamente importante para la ciudadanía, pero lo hablo también en ese detrás de escenas de cómo las instituciones interactúan entre sí. Y a lo que me lleva también al otro punto es, en estos temas de compartir datos, de consumo de datos, ya sea para motores de inteligencia artificial, toma de decisiones en esta línea que es lo que estamos conversando acá, y aparte, modelos interoperables entre las instituciones del Estado, por supuesto que también no podemos dejar de lado el tema de la protección y privacidad de los datos. Entonces, también adecuarnos a las regulaciones que tenemos en las diferentes países, en las diferentes regiones. Nosotros en Costa Rica, la ley de protección de datos, también definir dentro del ciclo de vida del dato, que es muy importante en términos de consumo, tanto de inteligencia artificial como de interoperabilidad, quién realmente es el dueño del dato a través de la perspectiva de consulta y la perspectiva de gestión o transaccionalidad. Cuando hablamos de datos ciudadanos, por supuesto que el ciudadano es el dueño del dato, pero cuando hablamos de datos abiertos, a nivel conceptual, el ciudadano es el que lo va a consumir como tal, pero la generación de estos datos y la calidad del mismo para ser procesados, ya sea desde motores de inteligencia artificial o
estos buses de integración interoperable entre las instituciones. Creo que el reto más importante es la estandarización de estos para que sea un eje transversal a través de toda la institucionalidad y consumo ciudadano a través de las distintas soluciones tecnológicas. Muchas gracias, Aldo. Romel, desde Perú, ¿cómo ven estos desafíos los más prioritarios? Claro, nosotros también hemos tenido como desafío, y creo que es similar en otros países, el tema de protección, la protección de los datos personales. Y esto es una problemática no solo de los eh, que se aplica cuando hablamos de datos abiertos, sino también, al menos en el marco peruano, nosotros tenemos una ley de acceso a la información pública, no necesariamente datos que están abiertos por defecto, y las instituciones muchas veces tienen reticencias por el tema de que la información pueda ser confidencial o pueda afectarse la privacidad, ¿no?, de la información de los ciudadanos. Entonces, lo que se ha hecho, lo que se viene haciendo, y esto no es solo de la Secretaría, sino en este caso de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, es hacer esfuerzos para enseñar a los funcionarios públicos sobre cuál es el marco aplicable de protección, ¿no? En qué casos sí es adecuado que ciertos datos no puedan ser publicados, dada la normativa, y en otros casos, cuando sí es totalmente válido que estos puedan ser de libre acceso a la ciudadanía o a cualquier interesado. Entonces, sí, también compartimos ese desafío. Ahora, un desafío adicional, y sobre todo vinculándolo al tema de la inteligencia artificial, es el tema de la interoperabilidad y de la calidad de los datos. Uno de los desafíos actuales y que vemos que va a seguir siendo uno en los próximos años es que nosotros actualmente tenemos una plataforma que es datosabiertos.gov.pe, donde se suben los datos de distintas entidades, varios datasets. Pero vemos que existen problemas, por ejemplo, de diferentes formatos de los datos que hacen difícil que un investigador, por poner un ejemplo, o cualquier ciudadano pueda utilizar distintos tipos de datasets. Tendría que convertirlos, tendría que hacer procesos. Entonces, uno de los desafíos y en donde estamos trabajando es establecer ciertos estándares comunes para facilitar el procesamiento de los datos, sean datos gubernamentales en general o sean en específico datos abiertos. Muchas gracias, Romel. José, si nos cuentas un poco la perspectiva de ustedes. Bueno, son desafíos de distinta naturaleza y categoría, tratando de darle un poquito de estructura por nuestra parte. Yo diría que a nivel como impacto, tenemos un gran desafío del reuso y de la valorización por parte de los usuarios de los datos que estamos disponibilizando. Yo creo que en eso tenemos mucho desafío en términos de construir comunidad y construir demanda que oriente la oferta, y que oriente y priorice los esfuerzos en materia de datos abiertos. Yo creo que eso es un desafío mayor que no lo tenemos como una función habitual. Nuestro foco ha estado más bien en tecnología, etcétera, y tenemos que desarrollar la institucionalidad para poder tener esa capacidad de construir estas comunidades. Yo creo que eso es como una prioridad. Yo en ese sentido creo que tenemos brechas importantes que estamos tratando de mejorar. Desde el punto de vista de las capacidades reales de la oferta, digamos, de los datos, yo creo que también tenemos muchos desafíos. Hay, por cierto, mucha heterogeneidad en el Estado chileno. Hay algunas instituciones que tienen gran capacidad en términos de gobernanza de datos y también de subir información, etcétera. Pero hay un grupo muy grande de instituciones que no van a poder aumentar mucho la oferta de sus datos porque o no tienen suficientes datos o adecuadamente gobernados los datos o no tienen las competencias técnicas, y se les puede, y lo hemos levantado, se les produce un desafío mayor a ellos, efectivamente tener una función habitual y ahí yo creo que la línea de trabajo nuestra es automatizar, es proveer herramientas, avanzar a la mayor automatización posible, integración de datos institucionales con un sistema más amplio y que facilite ese tipo de acciones. Yo creo que ahí tenemos un desafío también muy importante por nuestra parte, gobierno digital, en términos de proveer esas herramientas. En esa línea de interoperabilidad, dentro del modelo diseñado en nuestro caso, está justamente la posibilidad de ir categorizando
los datos con facilidad y que la interoperabilidad también facilite el consumo de datos hacia ciertos centros, digamos, de difusión de datos abiertos, pero que en general automatice. Yo diría que la palabra automatización aquí es crítico para aumentar el volumen y facilitar la vida a los funcionarios públicos. Yo diría que desde un punto de vista más institucional, también es un desafío grande y creciente, como ya se planteó antes, en el caso de Chile, el problema de la confianza de las instituciones públicas para abrir datos cuando son datos personales. Yo creo que ante el temor de estar incumpliendo alguna normativa, tienden a ser crecientemente más conservadores y por tanto también debiéramos facilitar con herramientas, con orientación, la decisión en esa materia. Yo diría que esos son los tres como grandes casos. Todo esto se puede englobar también en general en términos de fortalecer la institucionalidad en este ámbito y volvemos nuevamente a gobernanza de datos y las funciones de gobernanza de datos como rectoría y como una capacidad para poder apoyar al resto de las instituciones en este tipo de iniciativas. Muchas gracias, José. Me permito sacar como algunos elementos comunes y que creo que nos permiten resumir esos principales desafíos que vemos en la región. El primero, efectivamente, calidad de datos, ¿no? Y estandarización de datos y cómo tenemos datos que generen el valor a todos los actores que los pueden reutilizar. Y creo que eso es un reto de hace muchos años. De pronto, ahorita en alguna de las otras preguntas me gustaría si nos comparten sus aproximaciones sobre cómo hacemos para tener más calidad de datos, ¿no? Muchos países hemos tenido estandarización, hemos tenido catálogos, pero sigue siendo un gran reto alrededor del tema. Hay uno segundo alrededor de protección y privacidad. Y creo que Tamara, cuando nos daba la introducción desde Hilda, cuando pensamos en inteligencia artificial es otro de esos elementos que más nos puede dar como angustia, hay veces, de cómo se crean herramientas que en algún momento pueden transgredir mucho más fácil derechos como la protección de datos personales, pero también creo que nos dan la posibilidad de generar alertas de forma mucho más rápido sobre errores que estemos cometiendo en la gestión de estos datos personales y ese desafío de protección y privacidad de los datos creo que es muy importante. Hay otro que me parece muy interesante de lo que decía José y que hemos visto en conversaciones con muchos países de la región es cómo hacemos para nivelar esa diferencia en las capacidades institucionales entre distintas instituciones del país. Es mucho más grave cuando lo vemos entre niveles de gobierno, los gobiernos locales o territoriales y los gobiernos nacionales. Y cuando sabemos que un adecuado aprovechamiento de datos probablemente requiere que todas las instituciones estemos en un modo de poder gestionar efectivamente los datos y todos los niveles de gobierno también. Y ese desafío de equiparar y desarrollar capacidades institucionales creo que es muy presente y dar herramientas que automatizan, dar herramientas estandarizadas, generar lineamientos, generar programas de mentoría, generar distintos esquemas de incentivos, creo que nos da una buena pauta. Y quisiera, aparte, eh, centrarme sobre el desafío alrededor de el uso. Porque para mí, aparte, es uno de los grandes vínculos entre la agenda de datos abiertos y la inteligencia artificial. Y es efectivamente cómo los usos efectivos y el aprovechamiento efectivo de los datos es el que nos puede hoy por hoy acelerar desafíos que llevamos teniendo hace muchos años. Yo creo que para nadie de los que está conectado es un misterio decir que si vieran los foros en los que hemos podido participar en los últimos 15 años sobre datos abiertos, siempre hablamos del desafío de calidad de datos, siempre hablamos del desafío de interoperabilidad, siempre hablamos del desafío de seguridad, de buenos modelos de gobernanza. Yo en lo personal creo que tecnologías como inteligencia artificial llegan a volverse un gran acelerador, tanto desde el discurso como de la posibilidad de movilizar políticas, recursos, para hacer que estos desafíos los abordemos de forma distinta. Y uno, sin duda, es cómo la gente, la industria, la sociedad va a empezar a demandar nuevas soluciones apalancadas en inteligencia artificial que requieren que intervinamos de forma mucho más rápida en elementos como la calidad de los datos. El uso creo que más que nunca se vuelve un derrotero en la partida de muchas de estas agendas y me parece muy interesante poderlo recoger desde ahí. Yo me quisiera salir un poco del libreto con la venia de José, de Aldo, de Romel. Y aquí complementando la pregunta que teníamos de factores
reflexionaba yo sobre dos factores que me interesaría conocer muy rápido la perspectiva de cada uno de ustedes. Y es que cuando pensamos en las agendas de datos abiertos e inteligencia artificial, también empezamos a encontrar unos retos cada vez más grandes alrededor de apropiación, de este que llamamos data literacy, artificial intelligence literacy, como de esa capa de alfabetización digital alrededor de datos e inteligencia artificial, y la capa de ecosistema, cómo cada vez más datos abiertos, inteligencia artificial se trabajan en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, con las empresas, con las universidades. Y son dos desafíos grandes porque creo que van a ser las claves de gran parte de la escalabilidad que tengan estas iniciativas y el impacto. Insisto, me excuso por salírmeles un poco del libreto, pero aprovechando que vamos muy bien de tiempo, prefiero hacer esta pregunta acá. Y es, ¿cómo ven ustedes y cómo están viendo desde sus países ese desafío alrededor de la apropiación y la alfabetización y el desafío alrededor del trabajo en mancomunado con el ecosistema? Y si quieres me devuelvo en el orden de participación, entonces José, si quieres nos cuenta cómo lo ve. Bueno, Felipe, ahí me temo que voy a decir generalidad y seguramente se pueden compartir en buena medida con el resto de mis colegas. Eh, Antes de responder puntualmente, es muy impresionante la cantidad de desafíos que tenemos, o sea, y por tanto, la capacidad de comprender y responder a estos desafíos también se ve afectado por el hecho de que son múltiples ámbitos increciendo y nuestras institucionalidades están desafiadas también para efectos de crecer y hacerse cargo de eso. O dicho de otro modo, estos desafíos de los que estamos hablando y tantos otros similares eh, lo están soportando estructuras de Estado que tienen harta inercia. ¿Ah? Nuestro Estado, en lo esencial, por lo menos en Chile, sigue todavía patrones de problemas de hace 20, 30, 50, 60 años atrás. Y estos problemas, desafíos son de estos últimos años. Y el Estado en general tiene que cambiar, digamos, su estrategia, su gobernanza, la priorización de recursos, de proyectos, eh, para poder hacerse cargo, porque la verdad es que son muy numerosos, todos con complejidad creciente, y los equipos son equipos pequeños, relativamente pequeños, por lo menos en el caso de Chile. Entonces el gran desafío es como priorizar e ir construyendo un modelo de trabajo. Bien, ¿por qué hago esta larga introducción? Porque, por ejemplo, en materia, digamos, de desarrollo de capacidades de la sociedad en este ámbito, no es una función que tenga gobierno digital directamente en este momento. Debiéramos tenerla probablemente sí, ¿ah? Y tenemos distintas instituciones que tienen funciones similares en ese ámbito, pero que son desafíos análogos todavía y digitales mezclados. Entonces no tenemos todavía un gran desarrollo en ese ámbito. Tenemos, no es que no tengamos, pero la verdad es que comparado con el desafío es muy, muy grande y no nos da, digamos, abasto los recursos disponibles. ¿Bien? Eso por un lado. Por otra parte, yo creo que al respecto el tema de la confianza es crítico, porque más allá de difundir y apoyar a la sociedad en términos de sus capacidades, el Estado mismo, y aquí creo que hay una función muy específica del Estado que es difícilmente sustituible, es asegurar legalmente, con calidad de plataforma, con distintas iniciativas, la confianza en la sociedad en estas materias. Yo creo que ahí tenemos un desafío gigante, las brechas son muy, muy grandes, están creciendo, la velocidad de la innovación, hay muchos riesgos, evidentemente, de manipulación, de fraude, de mal uso, y ahí hay una función más global, que no es solamente educar a la ciudadanía, sino que también tomar medidas de gobernanza al respecto, ¿ah? En identidad digital, por ejemplo. Y creo que eso es un temas de ciberseguridad y cosas por el estilo. Yo creo que hay una mezcla entre capacitación, pero también de tomar una cierta gobernanza de los sistemas nacionales, no solo el Estado. Esa sería mi respuesta. Recuérdame la segunda parte, disculpa Felipe, me entusiasmé mucho con lo primero. No, y muchas gracias. El trabajo en la lógica ecosistémica, ¿no? Como en el apalancamiento con el sector privado. Perfecto. eh, No, eh, sí, perfecto. Sí, no, sin duda es esencial por las mismas razones de algún modo que planteé antes, como es un desafío país y la complejidad en términos de comprensión de esos desafíos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la economía, de la articulación de actores, es algo que excede
excede obviamente a las capacidades de un gobierno y eso tiene que ser, digamos, desarrollado, co-construido con todo el ecosistema, por una razón bien básica. Primero, de comprensión del desafío. Yo creo que hay que abrir esa conversación para que entre todos podamos efectivamente comprender por dónde van esos desafíos. Solo por decir algo, todo lo que tiene que ver con identidad digital es un tema que no es solo del Estado, es un tema de la sociedad y la economía, y hay muchos actores que están involucrados, públicos, privados, estamos integrados en distintos mecanismos, y la exponencialidad con la que se están desarrollando los servicios digitales y que utilizan identidad digital, no siempre nos hace ver con facilidad cuáles son los riesgos que tiene eso. Y eso tiene que ser descubierto y co-construido y avanzar hacia un sistema de identidad nacional, pero que esté basado en acuerdos, grandes acuerdos, los grandes actores en este ámbito. Yo creo que eso es absolutamente esencial. Y ciberseguridad también. O sea, no existe no son sistemas aislados, estamos totalmente integrados de muchas dimensiones y eso también sugiere una mancomunidad público-privada muy intensa. Eso tiene desafíos, por cierto, porque mientras más colaboración y conversación con el mundo privado, seguramente vamos a comprender mejor los desafíos, vamos a desarrollar soluciones país para que la economía y la sociedad se beneficie, pero al mismo tiempo tenemos desafío desde el punto de vista de los balances en términos del interés general versus el interés particular, empresarial. Entonces tenemos que generar mecanismos que sean balanceados, que aseguren, por cierto, siempre el interés general, pero que vaya también entendiendo los desafíos particulares de los sectores y las empresas. Yo creo que eso también es un aprendizaje no trivial, donde hay que empezar a descubrir los criterios y las maneras de trabajar conjuntamente. Pero la respuesta es en el ámbito de datos abiertos, de datos, interoperabilidad, nuevamente, no es solo el Estado, la interoperabilidad nos pasa en Chile. O sea, la interoperabilidad son de bancos con el registro civil, el conservador de bienes raíces, que es una figura semi-privada, semi-pública, con el Estado, empresas privadas que hacen función pública. La identidad digital tiene que ver con desafíos como el retail financiero. O sea, son fenómeno, yo diría que no sé si somos tan conscientes, es más borrosa. ¿Ah? Y por tanto nos estamos conectando económica y socialmente mucho. Y por tanto tenemos que ponernos de acuerdo sobre las reglas del juego y la gobernanza de eso. Eso. Muchas gracias, José. Aldo, si nos puedes compartir tu visión muy rápido sobre esos dos desafíos complementarios, el de apropiación y el de ecosistema. Y con respecto al ecosistema de apropiación, yo creo que, como lo decía anteriormente, digamos, tenemos democracias que estructuralmente, organizacionalmente y operativamente somos muy similares en todo lo que es la región. Y el trabajar esto como silos nos ha venido impactando directamente en todo este tema de marcos operativos regulatorios y de conceptualización digital como tal. Como lo decía José, el tema de cómo lograr esa sinergia en términos, por ejemplo, de identidad digital. Al final, escuché muchas veces que tal vez el problema de nuestras organizaciones gubernamentales no es un tema ni de dinero ni de capacidad profesional, tal vez es un tema de arquitectura de voluntades, cómo poder converger en esa sinergia de todas las instituciones caminando hacia el mismo punto y trabajar en una línea que incorpore todos los factores. Entonces, para mitigar ese riesgo, ojo, que también todo eso que acabo de mencionar ha tenido un impacto directo en la ciudadanía. Hay encuestas, hay datos que nos dicen que el ciudadano, indiferentemente del país, hay un alto porcentaje que ya no cree en mucho de las gestiones gubernamentales y demás, y esa percepción hay que cambiarla. ¿Cómo lo hemos tratado de realizar desde acá? Hablemoslo de identidades digitales. Trabajamos con PKIs, tecnológicamente hablando, en muchos de nuestros países. Tecnología robusta, segura, que involucra todo lo que decía don José, ecosistemas de ciberseguridad y que involucra todo lo demás. ¿Qué pasa si mutamos a una tecnología como blockchain, por ejemplo, que es lo que viene ahí tocándonos la puerta, donde hacerle saber al ciudadano que van a estar esos servidores de confianza? Entonces hay que identificar a los múltiples actores que van a tener esa partecita de la cadena: academia, sector privado, gobierno, el poder del Estado que genera la identidad como tal,
sea, hay que tener todos los actores previstos para poder devolver ese tipo de confianzas en tecnologías emergentes y disruptivas como lo es, por ejemplo, blockchain, como lo es inteligencia artificial, que vienen a trabajar en ese tipo de cosas. Y otro de los impactos que, bueno, les decía, nosotros desde acá lo que hemos tratado de hacer es que todas las estrategias de desarrollo pensadas a un largo y mediano plazo involucren a todos los sectores que pueden trabajar y proveer soluciones a esto. Sector privado, academia, salud, educación, todos los posibles actores en los distintos ejes, es sumamente importante que trabajen en una elaboración y construcción conjunta de las estrategias de dónde estoy hoy y a dónde quiero llegar en un corto y mediano plazo en esa línea. Entonces, creo que todo eso juega, porque al final lo que hay que devolver es esa credibilidad al ciudadano de que no solamente estamos tratando de hacer las cosas, sino que lo que estemos haciendo lo estemos haciendo bien. Pero todo eso, desde la trinchera ciudadana, es esa perspectiva y desde nuestras sillas como representación estatal, lo que tenemos que tratar de devolver es esa credibilidad y hacer que la arquitectura de voluntades se mueva, porque al final del día, lo que es dinero, lo que es capacidad profesional, lo podemos encontrar incluso entre cooperaciones entre nuestros mismos países. No, voy a usar un poquito coloquial, no tenemos que inventar el agua caliente. Si ya Chile pasó por ahí, ¿por qué no sentarse en conjunto, buscar una convergencia donde lo que ya hicieron lo puedo tropicalizar y llevar a mi país? O bien en otra vía bilateral o multilateral en esa línea. Con Don Mike desde la OEA hemos venido haciendo ese trabajo en términos de, por ejemplo, interoperabilidad, en términos de firma digital como tal, para poder tener una estructura regionalizada y que todos estemos hablando en el mismo contexto. Entonces creo que por ahí va esa línea como tal. Muchas gracias, Aldo. Romel, ¿cómo ve usted estos dos desafíos? Claro, creo que el primero tenía que ver em, ¿me podría repetir? Apropiación. El primero es alrededor de apropiación, como apropiación de la ciudadanía, apropiación de las empresas, de estos temas. Y el segundo alrededor de trabajo ecosistémico entre distintos actores para estas agendas. De acuerdo. Yo creo que ambas respuestas las puedo responder de una sola manera. Yo creo que puedes utilizar dos enfoques cuando tú tratas de establecer o promover no solo una tecnología, sino en general cualquier tema de políticas públicas, a nivel centralizado, a través de una estrategia, o articulando, en caso todavía no se tenga tan desarrollada, digamos, estos instrumentos de política pública. Y lo que hacemos desde la Secretaría, haya o no estrategia, es articular. Articular con la ciudadanía, articular con el sector privado y articular con el sector público. Y aquí puedo dar algunos apuntes, ¿no? Sobre qué es lo que se está haciendo, porque, por ejemplo, en el tema de inteligencia artificial, desde Perú, desde distintos actores hay mucho interés por este tema. Eh, y las iniciativas que se realizan en parte de distintos actores. Entonces, nosotros lo que hacemos como Secretaría y como Autoridad Nacional es tratar de poner a disposición, por ejemplo, de la ciudadanía los recursos que otros actores del ecosistema ya vienen implementando. Por ejemplo, nosotros tenemos una plataforma de talento digital que incluye temas de seguridad digital y de inteligencia artificial. Y con quienes nosotros colaboramos para tener estos contenidos, ¿no?, de formación con instituciones privadas, con empresas que ofrecen estos cursos y nosotros los sistematizamos. Entonces, ahí hay un vector de articulación. Y otra forma de articular es también difundir esfuerzos que, por X razones, no son de conocimiento del público objetivo. De nuevo, en Perú, recientemente, para este año, es algo muy nuevo, en la Escuela Nacional de Administración Pública ha lanzado una nueva malla curricular que tiene componentes de inteligencia artificial, de transformación digital, de seguridad digital para funcionarios públicos. Entonces, este tipo de iniciativas, que parte de otro actor, no necesariamente de la Secretaría, es importante promoverlas para que puedan llegar y puedan tener un mayor impacto, en este caso, para el tema de los funcionarios públicos. Ahora, a nivel de ciudadanía, sí es importante también articular con ellos, sobre todo porque
ellos son los principales actores que van a ver no tanto el tema de inteligencia artificial o datos desde formación de capacidades, sino son un actor muy importante en lo que es el uso ético de la IA, uso ético de los datos. Entonces, con ellos siempre tenemos que tener una apertura y poder escucharlos y recibir sus aportes. Y creo que también concuerdo con lo mencionado anteriormente, si hay esas experiencias internacionales previas, ¿no? De países en la región, países vecinos, sí es importante también poder articular, poder conversar con esos actores y poder apropiarse y localizarlo para que se pueda aplicar en el país. Muchas gracias. Yo quisiera recoger y me salen a mí 5 claves y de verdad muy generosos ustedes con sus opiniones. Esto es muy valioso, creo que para todos los que seguimos aprendiendo cada día sobre estas agendas. Y el primero es tener ecosistemas más dinámicos y mayor apropiación. Necesita confianza, credibilidad, y eso está muy apalancado en la efectividad del gobierno y en temas como ciberseguridad. Es decir, sin duda vincular a distintos actores, bien sea para que apropien la tecnología o los datos, o para que trabajen mancomunadamente con nosotros, requiere que construyamos permanentemente esos escenarios de confianza y credibilidad, apalancados claramente, ya que estamos hablando de tecnología en temas de ciberseguridad y protección de datos personales. El segundo, que la transversalización de las agendas es tal que atendiendo ese primer aporte de José, nos desborda las competencias tradicionales de la institucionalidad y cada vez tenemos que tener una amplificación de capacidades entre todo ese ecosistema, porque si no, no lo logramos. Es decir, ya no se vuelve un plan de acción tradicional que pueda hacer una dependencia, sino que tenemos que abordar ecosistémicamente. Y ese ecosistema requiere 2 cosas, la sinergia con muchos instrumentos efectivos, pero también la construcción de una visión conjunta, co-creada, de a qué le queremos apuntar, de cómo realmente no traemos a otros obligados a nuestra agenda, sino construimos agendas países que nos permiten convocar a los distintos actores para jalar a todos al mismo lado. Y eso que a veces parece obvio, resulta siendo muy difícil, construir esas visiones conjuntas entre el ecosistema en el medio de los intereses legítimos de cada uno, creo que es un reto grande. Y por último, el ecosistema entre los países de la región. Y yo creo que en eso el trabajo que se realiza desde la OEA y como con proyectos en los que estamos en alianza con ILDA y nuestros otros socios, buscan es, sí, no nos inventemos el agua tibia y si no la vamos a inventar, inventémosla en conjunto, que puede ser más fácil, ¿no? Y aprendamos de lo que estamos haciendo, transfiramos conocimientos, prácticas, tecnologías, modelos que nos permitan acelerar este trabajo. Vuelvo a la siguiente pregunta y que teníamos contemplada y es, muchos países o algunos países de la región están empezando en esa tarea como de formular sus marcos normativos y sus documentos estratégicos para apalancar estas agendas. En la primera pregunta, los 3 tocaron elementos que tienen que ver con sus marcos regulatorios, pero quisiera recoger para ver muy puntualmente cómo cada país está estructurando esas agendas regulatorias y de política, de forma tal que nos sirva para tener un paneo de los temas claves que se deben desarrollar desde este tipo de instrumentos ahorita y que son los que estamos viendo como los apalancadores. ¿Cuáles son esos elementos claves en marco normativo y marcos estratégicos de política que están formulando en sus países o que están actualizando en sus países para esto? Y si quiere, empiezo esta vez por Romel. Nos cuenta. Claro, nosotros en Perú tenemos 3 instrumentos, uno a nivel normativo y otros 2 a nivel de estrategias y políticas. Lo primero es la Política Nacional de Transformación Digital al 2030. Esta política incluye 6 objetivos y en general la visión es transformación digital de forma transversal, incluye el tema de datos abiertos e incluye proyectos de inteligencia artificial. Ya se ha aterrizado, como comento, a nivel de proyectos. Algunos de los que mencioné, por ejemplo, tienen que ver con contrataciones públicas e IA, entre otros. Entonces, ese es ahorita el instrumento que está aprobado, que se tiene que poner en implementación. Ahora, también tenemos estrategias a nivel de documentos de trabajo, una estrategia nacional de datos abiertos y una estrategia nacional de IA. Estas estrategias están pendientes su publicación, su aprobación, y dado el tiempo que se crearon en 2021, se va a tener que actualizar algunas cosas en función, ¿no?, del desarrollo rápido de la tecnología, como puede ser la IA generativa, entre otros temas. Y finalmente, a nivel normativo, como mencioné
mencioné, tenemos una ley de inteligencia artificial y lo que está pendiente para que esta ley pueda entrar en vigencia es la promulgación del reglamento. La promulgación del reglamento incluye no solo a nivel del uso responsable de la inteligencia artificial, ya sea a través de creación de obligaciones de transparencia o evaluaciones de riesgo, sino también la promoción de la inteligencia artificial, promoción de su uso y desarrollo, para lo cual también estamos evaluando, porque está ahorita en elaboración, la inclusión de nuevas plataformas, creación de nuevas plataformas administradas por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, y también la coordinación, como de nuevo, articulando con lo que vimos anteriormente, estamos viendo qué funciones, qué competencias podemos consensuar con otras entidades de la Administración Pública de Perú para darle una visión más transversal, más holística. Eh, eh, Estamos conversando con ministerios, como puede ser, por ejemplo, el Ministerio de Educación de Perú, entre otros, para poder articularle y darle esta visión más amplia que pueda tener mayor impacto en Perú. Muchas gracias, Romel. José, si nos puedes contar, lo referías al principio, pero de nuevo para recoger esos esfuerzos de marco regulatorio y de definición de estrategia política que están haciendo en Chile. Tienes cerrado el micrófono. Diría que la principal línea de desarrollo que hemos tenido recientemente tiene que ver con la Ley de Transformación Digital, publicada en el 2019 y que, grosso modo, lleva a toda la administración a procedimiento administrativo electrónico y que en ese marco desarrolla normas técnicas, decretos supremos con temas de interoperabilidad, expedientes, documentos, autenticación y una serie de otros asuntos, y de ahí se derivan también normas o guías o recomendaciones técnicas. Ahí hay todo un desarrollo que por lo menos en materia de datos va a tener influencia también. Por otra parte, recientemente se acaba de aprobar una ley que crea la Secretaría de Gobierno Digital hace un par de semanas, y por tanto nuestra entidad de Gobierno Digital, que dependía del Ministerio de la Presidencia, ahora depende del Ministerio de Hacienda, y además de hacer este traspaso, se generaron algunas facultades específicas más explícitas, digamos, en comparación a la ley orgánica anterior, en particular en materia de interoperabilidad e identidad digital, y ahí tenemos la suerte de que fue aprobado legalmente la posibilidad de un reglamento para poder implementar estas facultades, servicios compartidos, etcétera. Y ese reglamento, en comparación a los reglamentos típicos de nuestro país, está bastante abierto para poder regular una serie de materias, en particular todo lo que tiene que ver con elementos que son fuera del procedimiento administrativo. Hay varias cosas del Estado que no son estrictamente procedimiento administrativo, y en materia de datos eso es especialmente importante. En el ámbito perdón, en este ámbito del reglamento tenemos una agenda fuerte en los próximos meses de trabajar ese reglamento y hacer una regulación en distintas materias, incluyendo datos abiertos, por ejemplo. En el ámbito más general del país, como dije al principio, el Ministerio de Ciencia es el responsable, el mandatado para desarrollar la política. Vamos a la segunda, desarrollo política, y también ahí se está trabajando en un proyecto de ley de inteligencia artificial, así que nos interesa mucho el desarrollo peruano en este tema. Y por ahí también va a venir un desarrollo, ahí el gran desafío es cómo tú articulas un concepto general, una ley marco, país, con la concatenación con el Estado. Chile, por otra parte, está a punto yo creo, espero, tenemos la esperanza en los próximos meses ya tener una ley de datos personales renovada, era algo pendiente y que obviamente es muy determinante en el resto de la legislación en este ámbito. Así que yo diría que eso es lo que tenemos por ahora. Estamos también trabajando en una estrategia de datos que ya hace un buen tiempo, pero estamos perfeccionando y también se va a publicar prontamente. Yo diría que por ahí va esencialmente los desarrollos jurídicos en este ámbito. A mí me gustaría sí decir algo que no sé si voy a tener la oportunidad de decirlo después. Hay una gran preocupación con la transformación digital, la inteligencia artificial y una serie de posibilidades respecto del riesgo de reemplazo de las personas en las empresas y en el mismo Estado. Yo creo que eso es un tema siempre latente. Cuando uno saca a colación estos temas, hay una gran preocupación en esa línea.
Y estaba leyendo recientemente un libro de progreso y tecnología de Acemoglu, y hace un análisis muy interesante respecto de cómo ciertos avances tecnológicos obviamente van en contra de las personas, pero algunos van a favor, y qué es lo crítico. Entonces, yo creo que eso nos ayuda mucho a pensar en cómo la tecnología contribuye a la productividad, por ejemplo, de los funcionarios y los trabajadores. No automatiza y reemplaza la función, sino que cómo hacemos un tipo de innovación muy específica que sea complementaria a las funciones. Yo creo que ese es un desafío, no sé si para marcos regulatorios, quién sabe, tal vez, pero sí a lo menos para impulsos de política. ¿Ah? Y el Estado debiera poner un foco, a mi juicio, en cómo desarrollar tecnología que complemente las capacidades de las personas para que dispare la productividad o libere también la atadura de los funcionarios públicos en labores que son de bajo valor o rutinarias, de tal manera de poder atender cuestiones más innovadoras, creativas y sobre todo de atención a las personas. Yo diría que ahí hay un concepto general, si es que lo logro articular bien la idea, que debiera impulsar los diseños de política en alguna medida. ¿Ah? Yo creo que tenemos que ver cómo desarrollar una tecnología aplicadamente de un modo positivo, y como digo, el libro este de Acemoglu creo que da algunas pistas de la historia y la humanidad en ese ámbito. ¿Ah? Yo creo que eso es súper importante. Muchas gracias, José. Sin duda, yo creo que ese enfoque de amplificación de capacidades de todos, desde la tecnología, todos volviéndonos súper funcionarios, súper humanos, súper agricultores, súper trabajadores en cualquier Exacto. ámbito en el que estamos, es lo que nos debe guiar. Aldo, si nos compartes la vista desde Costa Rica en ese foco de política y regulación que estén desarrollando. Bueno, para tal vez contextualizar y mapear a lo que hemos hecho en la región, creo que han sido estrategias muy similares porque justamente hemos tenido estas conversaciones. Desde Costa Rica hemos materializado, la última que falta está próxima a ser oficializada, como les decía, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, basado en ejes y pilares estratégicos, en principios éticos sólidos. O sea, creo que uno de los factores más importantes, indiferentemente de lo que se vaya a procesar o a trabajar con inteligencia artificial, es que no transgreda la parte ética y social. Eso es algo a tener muy en cuenta. No podemos perder lo poquito que nos queda de humanidad en términos de tecnología y mantenerlo en esa línea de saber hacia dónde vamos. Entonces, esa estrategia busca equilibrar esa competitividad, ese tema de los principios éticos en cuanto a la dignidad humana, igualdad, supervisión y todo lo que eso conlleva. También desde nuestro ministerio como tal, en lo que fue agosto del 2023, lanzamos la Estrategia de Transformación Digital 2023-2027, que contempla una transversalidad a través de múltiples factores y ejes estratégicos desde la buena gobernanza, interoperabilidad, marcos de gobernanza de datos y demás. Y también en noviembre, para hacer esta sinergia y que esta triada trabaje en un ecosistema de proyección a 4 o 5 años, también lanzamos en noviembre la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, necesidades que vienen a compensar, por ejemplo, el 2020, el impacto que tuvimos con el ciberataque a nuestro país a nivel nacional. Eso nos enseñó y nos dio la guía hacia dónde teníamos que ir, hacia dónde debemos abordar este tipo de esfuerzos. Coloquialmente, nos tocó aprender a la mala, y bueno, no estamos exentos en ninguno de nuestros países a trabajar o enfrentarnos a este tipo de situaciones. Y también, bueno, importante, desde acá teníamos una ley aprobada hace ya un par de años atrás, que era la creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital, que debería converger en todos este tipo de proyectos, incluyendo el ecosistema, no aparte, pero sí de trabajo integral de lo que todo ciberseguridad compete. El marco regulatorio de protección de datos personales, al día de hoy hay una ley ya vigente desde hace buen tiempo, pero viendo la realidad nacional, hacia dónde vamos, no solo la realidad nacional, realidad mundial, viendo estudios, cómo se está movilizando la Unión Europea, veámoslo en términos coloquiales, para tal vez la audiencia que tenemos al día de hoy, vean la evolución en meses que ha tenido una plataforma como ChatGPT. Y esa evolución no se va a detener, es un tema
que va a seguir día con día. Entonces, esos marcos regulatorios deben abordar. Hay un ejemplo que a mí siempre me gusta poner en este tipo de conceptos, en este tipo de foros, es la evolución de la tecnología. Va muchísimo más rápido que nuestros marcos regulatorios o que nosotros como gobierno podemos avanzar. Devolvámonos al 2005. El 2005 estamos hablando de hace menos de 20 años, es relativamente cerca. Y en el 2005 todavía YouTube no existía formalmente. Entonces, la evolución tecnológica que hemos tenido en los últimos 20 años, evolutivamente hablando, y llegando a marcos como la inteligencia artificial, creo que tal vez esa arquitectura de voluntades que mencionaba antes y hacer que a través de nuestros gobiernos podamos adaptarnos a esos marcos regulatorios, por lo menos no tan desfasados a la línea evolutiva tecnológica, sino ir ahí marcando ese pie. Creo que es algo que a través de la gestión de política pública, gestión de normativa, gestión operativa y gestión de desarrollos tecnológicos debe contemplar todos estos factores que les venía mencionando. Muchas gracias, Aldo. Y sin duda quisiera recogerlo desde, necesitamos marcos normativos habilitantes de la innovación y el progreso, sin duda, pero también necesitamos institucionalidades que respondan a la protección de los derechos de las personas. Y tal vez la protección de los derechos es algo que no cambia al mismo ritmo de la tecnología, sino es algún concepto que es mucho más constante en el tiempo y que creo que venimos poniéndonos de acuerdo. Y es mucho más fácil adaptarse a esa protección de esos derechos con unos marcos convergentes, transversales, pero sin duda creo que es el reto que estamos en los países de la región. Antes de cerrar con la última pregunta que les habíamos planteado, quisiera recoger dos comentarios, un comentario y una pregunta que tenemos por parte de participantes para que el que quiera pueda reaccionar. Tamara también súper invitada a reaccionar, porque inclusive creo que respecto al comentario nos interesa conocer tu posición. Voy a leerlos los dos y le daría la palabra al que quiera tomarla. Primero, Sofía González, saludos desde Costa Rica. Considerando el rápido avance de la inteligencia artificial y su impacto en la recopilación de datos, ¿cómo pueden los gobiernos y las organizaciones colaborar de manera efectiva en establecer políticas y marcos de gobernanza que equilibren la innovación tecnológica con la protección de la privacidad y seguridad de los datos? ¿Existen ejemplos de éxito en la implementación de medidas de gobernanza de datos en el contexto de la inteligencia artificial? Esa es como pregunta para el que quiera reaccionar. Bienvenido. Y un comentario que tenemos alrededor de buenas tardes: es importante que todos los actores deben estar involucrados, pero bien importante la adaptación de los acuerdos de la Cumbre de las Américas para que garanticen el respeto de los derechos humanos. A raíz de eso, el desarrollo de políticas que protejan al ciudadano en su privacidad y derechos humanos. Esto da lugar a que la ciudadanía confíe y use las herramientas que se creen para las transacciones públicas, especialmente con la inteligencia artificial, donde si no hay leyes que protejan hoy al ciudadano en nuestros países, menos que podamos aplicarlos al uso de la inteligencia artificial. Entonces, no sé si alguno quiere reaccionar de nuevo desde cuáles son los elementos para desarrollar estos marcos regulatorios que, por ejemplo, en lógica de inteligencia artificial, logren incorporar de forma efectiva este enfoque de derechos humanos y de protección de las personas. Y si alguno nos puede compartir alguna experiencia desde sus países de ya esa gobernanza ejecutada para equilibrar innovación y protección de los derechos y de las personas. Tamara, vi que me levantaste la mano, entonces te doy la palabra, por favor. Sí. Voy cortito con algunas ideas a lo que decía la compañera del chat. Yo creo que lo que primero que se tiene que trabajar y tiene que haber mucho compromiso es en trabajar colaborativamente. Y nosotros insistimos mucho en la importancia de que la sociedad civil, las organizaciones, las comunidades sean partícipes de los procesos de desarrollo de estrategias, de inteligencia artificial, de gobernanza de datos. Muchas de estas tecnologías después impactan, tanto positiva como negativamente, en la vida de la ciudadanía y es importante que estén involucrados en los procesos de discusión con una voz realmente activa, ¿no? Con procesos participativos. Después, por otro lado, que lo dijeron muchos los colegas, compartir experiencias, ver qué es lo que está pasando en otros países y aprender de los errores y aprender de los hallazgos. Creo que siempre es lo que funciona para cualquier política pública, siempre intentando adaptarlo a sus contextos. Y hablando de contextos, creo que es difícil pensar un país en Latinoamérica que tenga un modelo perfecto. Hay muchos países que están desarrollando estrategias como las que mencionaban los colegas, pero tenemos muchas brechas en términos de capacidades y desarrollo.
Lo que sí intentamos abogar, y también mucho en este proyecto que les contaba al principio, el Programa Interamericano de Datos y Algoritmos, es en generar eh, justamente una mirada del sur global sobre cómo tenemos que tener estos marcos de gobernanza. Sabemos que muchas veces a otros países europeos o del norte global tienen desarrollos más avanzados en temas tecnológicos, y lo que nosotros no quisiéramos como organizaciones latinoamericanas es copiar y pegar, ¿no? Lo que funciona en otro lugar como si fuese un copy-paste, porque tenemos realidades completamente diferentes. Entonces es importante poder desarrollar una estrategia latinoamericana de gobernanza de datos y de inteligencia artificial. Y eso es justamente lo que estamos trabajando en este programa, y creo que va a ayudar mucho cuando a fin de año podamos presentar lo que está haciendo la OEA, este modelo de gobernanza de datos, que pueda ser como un lineamiento, una guía, una hoja de ruta para que muchos países puedan mejorar o empezar, en los casos en que todavía no empezaron, a armar estos procesos. Muchas gracias, Tamara. Romel, por favor. Sí, quería mencionar algo muy breve, o sea, complementando lo que comentó Tamara. Sí creo que hay estándares internacionales digamos, de la UNESCO, de OCDE, entre otros. Entonces, eso se puede tomar como referencia y naturalmente se tiene que ajustar a la realidad local. Y de hecho, una iniciativa que, claro, aún no hay, en esto que preguntaban, no hay ejemplos concretos, ¿no? Ya de implementación. Pero de los esfuerzos que se vienen trabajando, creo que sería bueno mencionar, y también lo puede detallar eh, José, es el tema de la Declaración de Santiago, lo que es un esfuerzo que parte por iniciativa de Chile, pero que está integrado por varios países de la región, incluidos el Perú, que trata de hacer esta regionalización de la recomendación de la UNESCO sobre la inteligencia artificial, y tiene una serie de medidas, ¿no? Que la idea es que pueda ajustarse, como se menciona, a la realidad local de cada uno de los países. Muchas gracias, Romel. Yo me voy a permitir pasar a la última pregunta. Eso ya suena a lugar común, pero se nos voló el tiempo de esta conversación. Pero sí quisiera cerrar este conversatorio muy interesante, obviamente dándoles todo el agradecimiento por su participación y sus ideas, pero quiero que juguemos un poco al futurólogo, ¿no? Siempre es difícil cuando hablamos de tecnología jugar a las visiones de futuro, pero desde el rol de cada uno de ustedes, si piensan hacia el futuro, ¿cómo ven que los datos abiertos y la inteligencia artificial van a seguir transformando la gobernanza y la participación ciudadana de nuestros países, ¿no? Y me gustaría que reaccionáramos. Tamara, también súper bienvenida. Me interesaría mucho conocer tu visión. Con un minuto y medio de esa declaración de visión respecto a esa transformación desde los datos abiertos e inteligencia artificial. Y si quieres, comenzamos con José. eh, ya que a Tamara la cogí en frío, la dejo de última para que pueda hacer la reflexión. No, Felipe, para ser franco, no tengo una visión muy clara de cómo va esto a impactar en esos ámbitos que tú señalas. No, no lo sé, digamos. ¿Ah? Eh, yo me imagino haciendo un esfuerzo, no tengo una gran reflexión previa sobre esto. Claro, me imagino que podría eventualmente, depende de muchas cosas, aumentar el volumen de información de calidad hacia los distintos actores para que la participación también sea mucho más elocuente y significativa. Espero que así sea. Eso no solo depende de la tecnología y datos abiertos, inteligencia artificial, sino que también quiénes son los líderes que impulsan estos desarrollos, y en eso todo lamentablemente la deriva de las fake news con aplicaciones de inteligencia artificial digamos, y redes sociales, etcétera, claramente no fue una buena noticia. Podríamos haber sido optimistas hace 10 años atrás en esta materia, pero hoy día estamos básicamente afectados masivamente y en un deterioro gigante en la confianza y democracia. Entonces, no creo que con estos elementos básicos uno diga, bueno, va a tener una trayectoria positiva. O sea, depende de muchas cosas. Eh, yo creo que el tema, como obviamente lo tenemos claro todo, la tecnología te permite hacer cosas buenas y malas. El tema es que el aceleramiento es gigante. Entonces, si tú no tienes gobernanza hacia dónde va,
y vas en dirección equivocada, por ejemplo, para contrariar la buena participación, la hegemonía puede ser muy rápida por el lado oscuro de las fuerzas, por decirlo así. Yo creo que ese es un desafío grande, no tengo solución para eso, pero sin duda ese es un riesgo grande. Entonces, claro, bien más datos abiertos, más inteligencia artificial, pero definitivamente no tenemos una respuesta clara de que la deriva sea positiva, perfectamente podría ser negativa, como el caso de la fake news, que es la experiencia más reciente. Así que esa sería mi respuesta, estimado Felipe, más bien de preocupación. Muchas gracias, José, y creo que muy legítimo. Eh, Aldo, eh, tu visión de futuro. Bueno, yo ahí tengo una posición muy similar a la de José, y creo que es una conceptualización generalizada a nivel mundial, si vos lees noticias, foros y demás. Yo tal vez me posiciono y vuelvo al ejemplo del 2005 y todo lo que eso nos conlleva. O sea, somos 20 años de evolución tecnológica donde tenemos ya la inteligencia artificial caminando a pasos de gigante sobre todas las tecnologías emergentes y demás. Yo creo que todo este tipo de cosas y situaciones ya sucedían antes en términos de evolutivos, en términos de desarrollo tecnológico. ¿Qué pasa? Como José mencionó, un punto es para mí trascendental en todo este tema de la evolución. Antes sucedía, pero el ciudadano no tenía el conocimiento o no lo veía porque las noticias salían en televisión, en radio, en periódico, y no todos tenían la cultura de poder consumir ese tipo de información. Lo que pasa es que ahora todo el mundo tiene un smartphone, tiene acceso a la información por medio de las redes sociales, verídica o no, eh, pero es información que se difunde a pasos agigantados, a volúmenes y velocidades impresionantes. ¿Qué sí puedo ver yo en términos de, tal vez aterrizando los datos abiertos para no salirme mucho de lo que estamos conversando acá, y la inteligencia artificial? Un procesamiento masivo de compras públicas. Por lo menos en nuestro país el tema de compras públicas son datos públicos, abiertos y demás. O sea, ya sabemos en qué gastamos. Ya sabemos que gastamos en insumos de limpieza, que gastamos en insumos de oficina, que gastamos en servicios públicos. Entonces, una economía a escala basada en procesamiento de metadata utilizando inteligencia artificial te puede dar una proyección presupuestaria, por lo menos en este tipo de gastos fijos, una economía a escala que 5, 10 años. Y tal vez tendríamos una proyección que permite tener decisiones o tomadores de decisiones en términos de economía. Ojo, no es mi área de economía, pero podría pensarlo en qué tanta inversión y en qué tiempo puedo hacer en certificados a plazo, bonos, alianzas o créditos. ¿Cuál es el mejor momento dependiendo de soluciones o decisiones tan sencillas basadas, por ejemplo, en un gasto fijo a través de un análisis con inteligencia artificial? Entonces, ¿qué viene a sumar los datos abiertos? O sea, ya los tenemos, procesémoslos, tomemos decisiones con criterio basado en fundamentos o bajo la premisa, como lo dije anteriormente, el agua caliente no tenemos que inventarla, sino es tratar de utilizarla en nuestro día a día para que las cosas se hagan y sucedan. Entonces, igual que José, me mantengo un poco escéptico. Tal vez no sé si sea bueno o malo lo que viene en función de inteligencia artificial. Ya lo vemos en términos de medicina, complicadísimo el tema de diagnósticos clínicos utilizando inteligencia artificial, fake news. O sea, hemos visto videos de presidentes a nivel mundial donde son completamente creados con inteligencia artificial y uno dice, ¿dónde vamos? No lo sé. ¿Dónde estamos y qué podemos hacer? ¿Hacia dónde vamos? Y con lo que tenemos, creo que podemos pensar en temas de economía a escala, temas de desarrollo de programas educativos y cómo regular y normalizar temas de salud, que es un tema que es más complicado por ahí. Muchas gracias. Romel, en un minuto, su A ver, vista de futuro. yo creo que hay de lo negativo y de lo positivo, ¿no? O sea, sí, con la IA van a incrementar los riesgos. Se ha mencionado el tema de la desinformación, concuerdo plenamente, que es un tema que se tendrá que ver a nivel de política o regulación, pero también el tema de seguridad. Por ejemplo, Perú es uno de los países en la región con mayor número de incidentes de afectación o vulneraciones de seguridad digital. Entonces, esto potenciado con la IA
va a incrementar más los riesgos de instituciones públicas y privadas. Entonces hay que de nuevo tomar eso en cuenta. Ahora, aspectos positivos. Yo creo que básicamente la IA potencia lo que ya se ha venido trabajando en base a datos abiertos, sobre todo para el principio de rendición de cuentas. Es decir, a través del análisis que puede ser de parte de investigadores o organizaciones ciudadanas, eh, hacer rendir cuentas a las autoridades sobre cómo están ejecutando, por ejemplo, su presupuesto, sus compras o las decisiones que tomen. Porque ahora con la IA también se puede, por ejemplo, hacer un análisis de, creo que un tema muy importante, muy interesante sería cómo aplicarlo también a las decisiones judiciales para una evaluación posterior. Entonces, yo creo que esos son vías en las cuales hay algunos aspectos positivos a considerar a futuro. Muchas gracias. Tamara, tu visión de futuro. Bien, para cerrar con una visión un poco más optimista, em, creo que si logramos garantizar em, la transparencia y la participación ciudadana en en los procesos de inteligencia artificial, tenemos buenas condiciones para poder tener sistemas tecnológicos que permiten mejor la eficiencia del Estado, como lo que decían los compañeros sobre las compras públicas, sobre cuestiones que son que podrían estar muy automatizadas, podrían permitir eficientizar al Estado, la toma de decisiones, estar más cerca a la ciudadanía y que los trámites sean más sencillos, por ejemplo. Y hay muchas formas que podrían traducirse en mejores políticas públicas para las sociedades. Ahora sí, creo que tenemos que garantizar sí o sí la transparencia en términos de transparencia algorítmica, de datos abiertos, la calidad de esos datos y por otro lado la participación ciudadana, el involucramiento de la ciudadanía y procesos de colaboración entre países de la región. Ahí justo me quedé leyendo un poco las preguntas y preguntaban también el tema de las regulaciones. Es muy complejo regular en una tecnología que va tan rápido porque lo regulaste hoy, mañana ya cambió y no lo previste, pero sí contar con estos lineamientos, guiarnos con los modelos que establecen organismos internacionales o regionales, que nos puedan ir sirviendo como una hoja de ruta hacia dónde ir. Pero veo un Perfecto. futuro esperanzador. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos otro par de preguntas, pero seguramente se las responderemos por correo. Ya no nos da el tiempo, estamos pasados ya unos minutos. Yo solamente quiero cerrar con un mensaje final. Creo que tenemos en la región el deber de poner los datos y la inteligencia artificial y toda nueva tecnología que llegue al servicio de amplificar las capacidades ciudadanas de todas las personas en nuestro territorio. Tenemos las voluntades, tenemos los esfuerzos, tenemos este escenario de la OEA que nos seguirá apalancando. Muchas gracias a todos por la generosidad de sus respuestas y la participación. Mike, te dejo para una última cierre de este ejercicio. Gracias a Felipe, muchas gracias a José, Aldo, Romel y Tamara, muchísimas gracias. A ver, conclusión rápida y cerramos, más que los agradecimientos. Este conversatorio, el intercambio e incluso las preocupaciones manifiestas me reitera de nuevo la importancia de que continuemos trabajando en la región en el desarrollo de un marco de referencia interamericano de gobernanza de datos e inteligencia artificial. Creo que esto responde incluso a algunas de las preguntas que pusieron en la herramienta de preguntas y respuestas. En la medida en que logremos identificar, definir, tener claros esos lineamientos para la gobernanza de datos e inteligencia artificial, serán un instrumento sin duda muy importante para que los países, los gobiernos apuntalen esfuerzos en su implementación. En la ausencia de ellos, lo que sucede es lo que está pasando, ¿no? Que siguen apareciendo iniciativas con muy buena voluntad para que puedan ser implementadas, pero terminamos teniendo una serie de parches alrededor que nos inhabilita precisamente que sea un esfuerzo coherente que termine de ser lo suficientemente cohesivo como para que todos juntos armemos o logremos los avances que necesitamos. Hoy por hoy no es un avance de Chile, un avance independiente de Costa Rica, un avance independiente de Perú. Hoy por hoy esos avances procuramos que terminen impactando los avances de agenda regional y es lo que estamos haciendo. Es
El tenerles a ustedes autoridades, el tenerles a ustedes gobiernos, el tenerles a ustedes sociedad civil, sector privado, participando de este proceso de generación de un marco de referencia interamericano de gobernanza de datos e inteligencia artificial para nosotros es de suma importancia. Entonces, no solo de este intercambio podemos extraer un nivel de conocimiento importante de lo que está sucediendo en la región, gracias a ustedes, pero también definitivamente nos reitera la importancia de acelerar en este proceso de culminar el año con un marco de referencia interamericano. Que bien, hago una aclaración, Tamara lo levantaba, y también Romel lo mencionaba, todos aquí en esta sesión de conversatorio, la tecnología va a seguir avanzando muy rápido y otras tecnologías, otras aplicaciones de la tecnología se van a seguir viendo. Lo importante va a ser concentrarnos, creo yo, y eso es la discusión que tenemos con las autoridades, en identificar esos principios rectores que nos permitan habilitar luego a otros ambientes que no sea posiblemente solo la inteligencia artificial. Creo que eso va a ser muy importante. Así que culmino con esa idea agradeciéndoles de nuevo, agradeciéndole a la presidencia de la Red Interamericana de Gobierno Digital, José, ciertamente a todos los que nos apoyaron, nos apoyaron en ese proceso, la Escuela de Gobierno de la OEA, a Hilda, y seguimos, este diálogo continúa. Manténganse conectados con el proceso de la generación de este marco interamericano, del que ya escucharemos mucho más adelante junto a ustedes. Así que muchas gracias por acompañarnos, por acompañar a la OEA en nombre del Departamento para la Gestión Pública Efectiva. Que tengan un muy buen resto.